Buenos días, mi nombre es Juan Arroyo y les doy la bienvenida al taller de composición. Hoy conversaremos con la violonchelista francesa Jeanne Maison-Haute, pero antes de pasarle la palabra, me gustaría compartir con ustedes algunos datos importantes de su trabajo artístico. Jeanne Maison-Haute es una violonchelista francesa multifacética. Explorando diferentes formas de expresión a través del prisma de su instrumento, construye un repertorio variado, sin fronteras e innovador que combina épocas y géneros. Ella comenzó el violonchelo en la clase de Elisabeth Le Chenives, luego con Philippe Barry en el Conservatorio Paul Dukas en París. Luego estudió en el Conservatorio Real de Bruselas en la clase de Marie Alain y se graduó en julio del 2005 con la mayor distinción. Admitida en la Hochschule Musik und Theater de Zürich con Raphael Wallfisch, se graduó como solista en junio del 2007. Fue admitida en el 2014 en el doctorado en interpretación del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de Lyon, en la Universidad Jean Monnet de Saint-Étienne, en el IRCAM del Centro Pompidou. Laureada de numerosos concursos como el premio del concurso Reino de la Música de Radio France, el premio Félix Wassel, el premio participante más prometedor en el concurso nacional de cello Aram Khachaturian. Ha recibido el consejo de destacados violonchelistas como Wolfgang Böttcher, Louis Claret, Franz Emerson, Oleg Kogan, Philipp Müller, Marty Russi, Yang Wan, Tsuyoshi Tsutsumi y figuras de renombre como Thomas Kakuska, Walter Levin, David Alberman y Alfred Brendel. Jan es miembro además del famoso Cuarteto Tana. En los últimos años ha sido invitada a tocar en las salas más prestigiosas del mundo. Fiel a su curiosidad y compromiso, participa activamente en la creación de un nuevo violonchelo capaz de transmutar el sonido, el Tanachelo. Buenos días, Jan, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Aquí en Bruselas. Muchas gracias de estar con nosotros. Para comenzar este diálogo en el taller de composición, me ha parecido muy importante de hacer un espacio de diálogo para dialogar con el intérprete justamente que toca música contemporánea. Y para ello quisiera comenzar con una pregunta. ¿Te consideras intérprete o ejecutante? Buenos días a todos. Un placer estar con vosotros. Gracias por la pregunta. Es muy delicado responder así porque yo creo que somos los dos a la vez. Es decir, que cuando recibo una partitura nueva, la primera cosa que tengo es leerla de una manera muy objetiva. Es decir, yo la leo y yo intento entender lo que hay detrás, lo que el compositor quería transmitir. Y después, esta partitura más la trabajo y la hago mía, ¿no? Y entonces cuando la toco, es también una parte mía que está traduciendo en música la palabra del compositor. Entonces es una mezcla de los dos. Es decir, la primera cosa es trabajar, estudiar la partitura con objetividad y sin poner demasiada pasión en eso, pero después cuando la toco, soy yo que la toco. Entonces es mi manera de entenderla y es a través de mi prisma que la toco. Claro, yo te pregunto esto porque efectivamente, bueno, he tenido la honra de poder trabajar contigo y sé que te dedicas mucho tiempo no solo a respetar el texto, sino también a trabajar con los compositores en la manera como el texto se traduce en música. Y esto me viene a la cabeza porque preparando este programa le eché una ojeada a la primera página de nuevo, evidentemente, del concierto para violonchelo de Henri Dutilleux, que es Todo un mundo lejano, Tout un monde lointain. Y bien que todo está muy escrito en la partitura de Tout un monde lointain, la primera indicación es très libre et flexible, muy libre y flexible, a pesar de que todo está escrito. Y eso justamente me hizo pensar, entonces, ¿cuál es el margen que un músico puede tener? Porque la libertad es algo muy relativo y hasta qué punto, digamos, un músico puede ser libre y flexible justamente teniendo una partitura con valores, digamos, con ritmos, con alturas, con compases.
Pues yo creo que es lo mismo que cuando se lee un poema. Es decir, las palabras están escritas, no las vas a cambiar, pero tu intonación, tu manera, tu ritmo de decir las palabras, el espacio que vas a poner entre las palabras va a ser tu interpretación. Y yo creo que en música es lo mismo, es decir, cuando escribe très libre y flexible, es una manera de invitar al intérprete a leer la partitura con su propio ritmo, su propia sensación, su sensibilidad y decir, en esta parte, en este primer movimiento, el intérprete tiene espacio de ser a sí mismo leyendo esta partitura. Vas a respetar las notas que están escritas, el ritmo, pero es tú que vas a decir el ritmo, que vas a decir, eso yo lo toco un poco más lento. O entre estas dos notas yo voy a dar otro, voy a acortar un poco más, o voy a tomar tiempo, o voy a cantar, o eso no quiero cantar. ¿Sabes? Esta interpretación es algo muy fino que cada uno va a resentir y, y me parece que es ahí que la interpretación es muy delicada, pero es muy interesante también. Definitivamente hay un margen y esto depende de la cultura del intérprete, del músico, y evidentemente, como Stravinsky lo dice bien en su poética musical, todo esto, para ser un buen intérprete, hay que ser primero un buen ejecutante. Te agradezco mucho de expresarte en español, porque tu lengua materna es el francés, evidentemente. Nos estás hablando desde Bruselas en este momento y evidentemente tienes un muy buen español. Pero yo quisiera preguntarte, para continuar justamente con este diálogo, si bien tú te dedicas la mayor parte del tiempo a tocar música contemporánea, es decir, estrenar obras de autores vivos, eh, ¿consideras importante también el repertorio clásico en tu propio repertorio? ¿Cómo lo integras? ¿Lo has integrado? Bueno, yo creo que yo he crecido con el repertorio clásico, no es que ya sé que he crecido con eso, ¿no? Entonces, esos son como mis raíces. Entonces, yo no estoy eligiendo entre un repertorio u otro, todo es música. Entonces, yo he elegido tocar música, entonces es tocar el repertorio que se está construyendo ya hoy, pero también es tocar la música con con la cual he crecido. Y ya no estoy, me parece importante tocar todo, toda la música, enterarse por todo y no cortar y decir hoy, desde hoy yo solo toco música desde el siglo XX. Pues no, porque a mí me encanta la música barroca. Y bueno, y quiero tocar, seguir tocando eso. Sí, no, Y definitivamente. romántico también, Y pues, yo necesito. hay mucha música barroca que debería ser considerada contemporánea, en el sentido de que nos muestra realmente una habilidad y una modernidad bastante, digamos, audaz. Pensando en ello, por ejemplo, en los conciertos para violonchelo de Vivaldi, que son magníficos, ¿no? Y Mm, tantos, además, realmente es una obra magnífica. Bueno, no, no. para continuar, me gustaría presentar una parte de tu trabajo y buscando en los archivos encontré un video que se grabó en el Festival Ensems en Valencia, en España. No recuerdo qué año fue, pero yo creo que fue hace 2 años, y en el cual colaboramos. Tú estrenaste en aquella ocasión una obra mía para violonchelo y ensamble con el violonchelo híbrido, con el tanachelo. Eh, Solamente para darles un avant-goût a nuestros espectadores, la violonchelista, o sea, tú en cuestión, estás tocando un violonchelo que está, digamos, modificado. Modificado como el violonchelo difunde la música electrónica mientras tú tocas, y al mismo tiempo la percusionista que se encuentra en la margen derecha del video tiene un micrófono y ella está recitando poesía, en este caso una poesía de Jorge Eduardo Eyelson, y su voz está saliendo por el violonchelo que tú tocas. Así que bueno, vamos a invitar al público a escuchar este extracto de Saturnian Songs
el primer movimiento al cual he titulado Sonrío Sollozo y que tú estrenaste en el Festival Ensems. Acabamos de escuchar Saturn and Songs, que estrenaste en el Festival Ensems con el ensamble Sonido Extremo bajo la dirección de Jordi Francés, director español. ¿Nos puedes comentar algo sobre esta experiencia? Sobre la experiencia, bueno, esta obra es un poco especial, ¿no? Porque hay este sonido que sale de mi violonchelo, y entonces tengo la voz de la percusionista que sale donde yo estoy tocando. Entonces es como si yo toco con ella, pero al mismo tiempo bueno, es una sensación muy particular esta cosa. Y con sonido extremo, pues eso es como una historia con tocar con amigos, ¿no? Porque son muy agradables, son muy profesionales y lo hemos pasado genial descubriendo esta obra, hablando ahí, cómo lo hacemos, eso como, bueno, interpretar tu obra, ¿no? Y eso ha sido bien. En los ensayos yo creo que lo hemos pasado bien y este concierto hemos tenido la suerte de tocarlo en Valencia y ha sido un concierto muy feliz, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un hermoso y grato recuerdo de este estreno. Hubo una muy buena crítica, pero esto me conduce a una pregunta, porque evidentemente, digamos, no he sido muy complaciente, digamos, en la escritura tradicional del violonchelo. Te he llevado a tocar cosas que forzosamente salen del marco de la tradición del bien tocar el cello. Y justamente quería preguntarte cuál es tu rutina de trabajo para poder abordar este tipo de repertorio. Bueno, la rutina es como un trabajo, es decir, como un deporte, es decir, es cada día. Cada día hay que entretener los músculos para poder tocar, porque un concierto es como, no sé, hacer una competición de deporte, hay una intensidad y necesitamos una energía y esto se aprende y si entretiene, ¿no? Entonces, cada día, bueno, pues yo toco con el cuarteto o sola y para estos nuevos puestos que me ven a hacer, que yo estoy tocando así, también es aprender a controlar la fuerza para no romper el violonchelo, para no destrozar el violonchelo. Y entonces es un nuevo gesto, pero es como un baile. Es aprender a bailar con el violonchelo. A mí yo lo veo así, ¿no? Es como una coreografía y si me pongo eso aquí, el guante aquí, es para proteger un poco, así no estoy intentando, ya sé que no me voy a hacer daño y, y también porque da un poco de parte rock, que la gente se pregunta, ay, ¿qué está haciendo? Y eso me gusta un poco, tengo que decir. Sí, efectivamente hay toda Pero, una puesta en pero escena. sí, eso es parte del espectáculo, ¿no? Hay que dar, porque creo que esta música también hay que verla, es como un espectáculo, hay que ver los gestos, justamente, no es un gesto normal, clásico de violonchelo, es otra manera de tocarlo. Y sí, para mí es como, bueno, una coreografía, los músculos, cómo hacemos, y eso se practica. Bueno,
tú hablas de práctica, pero efectivamente en algún momento de tu vida has debido pasar de una práctica tradicional, digamos, del repertorio clásico, a una práctica más bien de descubrimiento, porque con cada pieza y con cada innovación que aporta cada compositor, tú descubres todo un nuevo mundo al cual adaptas tu saber tocar y al mismo tiempo te transformas. Yo quisiera saber en qué momento, digamos, de tu trayectoria sucede esto, en qué momento empiezas a tocar música contemporánea. A ver, música contemporánea, yo he empezado con un ensamble y he aprendido a tocar un poco como el sul-ponticello, a hacer un poco como la guitarra rock, el sonido, eso. Pero el cambio, el mayor cambio, ha sido para el Festival de Aix-en-Provence, cuando nos han pedido tocar los cuartetos de Jan Robin y de Rafael Chendo, que era sobre la saturación. Y eso yo, teniendo la partitura delante de mis ojos, yo estaba, pero ¿cómo voy a tocar eso? Eso no entiendo, porque yo no tenía el sonido en mi memoria. Entonces yo no sabía cómo tenía que sonar eso, no tenía ni idea. Entonces estaba hablando y yo, bueno, no sé, no veo muy bien la diferencia entre este sonido, otro sonido, no sé. Y bueno, entonces ya he llamado al compositor y a ver para que me explique, ¿no? Para que me diga cómo, qué sonido él había imaginado, porque yo no lo entendía. Y entonces es como educarse otra vez, y es con la curiosidad de descubrir y de decir, bueno, es descubrimiento total, es llegar con su instrumento y tener la honestidad, no sé cómo decirlo, Honestidad. honestidad de decir, hoy mismo con esta música, pues yo no sé. Y entonces tengo que aprender todo. Y eso es mágico, porque así no te aburres, tienes cada día nuevas cosas que aprender. Y con Sí, cada compositor es eso. y sobre todo ser testigo de tu época, ¿no? Porque digamos que si hubieras tenido que llamar a Elgar para tocar su concierto o a Borjak, esto hubiera sido mucho más difícil y evidentemente todo ese repertorio no responderían, ¿no? Pero ese repertorio sobre todo, claro, es una transmisión que se hace a través de los conservatorios, de las masterclass y evidentemente de las clases particulares que uno pueda tener con uno o con otro profesor. Pero todo este repertorio, este patrimonio, digamos, que se está creando, tiene también sus aportes y tiene sus visiones de una época. Has hablado justamente de una corriente actual, aún actual, que se llama saturacionismo, del cual hay tres cabezas, digamos, nombres de cabeza, digamos, Frank Bedrosian, Raphaël Chendo y Jan Robin, que pronto tendremos en este programa. Y justamente cuando hablas de saturación, yo creo que es necesario acotar que su trabajo consiste en llevar a cabo, en llevarlo más lejos, digamos, los límites del sonido hasta utilizar, digamos, incluso el ruido que pueda crear el arco sobre las cuerdas, tanto transversal como tocándolo perpendicularmente, y evidentemente es una estética de la energía y del movimiento, del gesto. Es un muy buen ejemplo, dicho sea de paso. O sea que en el Festival de Aix-en-Provence, ¿de esto cuánto tiempo? en 2011, entonces casi 9 años. Casi 9 años. Y claro, con el famoso Cuarteto Tana, del cual tú haces parte. Y dime, con todo esto y tanto repertorio que has creado en estos años y giras a través del mundo, ¿no te has preguntado en algún momento por la posibilidad de componer tú misma alguna obra? Bueno, es que es verdad que podría ser interesante componer, pero también es otro trabajo, ¿no? Y yo creo que no es mi trabajo, que no es mi camino la composición. ¿Sabes? Hay intérpretes que lo hacen y que lo hacen muy bien, y es verdad que en las épocas anteriores la mayoría de los intérpretes componían y tocaban sus obras. Pero yo no sé, yo no tengo ¿cómo decirlo? Envidia, no se No, dice eso. esta vena creadora. Claro, y lo que pasa es que evidentemente
hay una A profusión, mí lo que digamos, una gran variedad sí, de lenguajes que han nacido en el siglo XX y evidentemente para abarcar todos esos lenguajes ya en sí implica bastante tiempo de trabajo, ¿no? Porque yo tengo entendido, por ejemplo, que sí, tú con el cuarteto trabajas de lunes a además viernes desde las 9 hasta las 6 de la tarde y el fin de semana es concierto. sí, y encima a mí lo que me gusta, la verdad, es descubrir los mundos de los compositores. Yo creo que eso es mi camino, es lo que me gusta hacer. No componer y estar sola y componer a mí misma y tocar mi música, no. Eso no me veo hacerlo, pero ¿por qué no? Quizás en 10 años me haces la misma pregunta y ya te diré, sí, ya ahora ya voy a componer, porque ya tengo mi voz en composición. Ahora yo no tengo esta voz, entonces solo tengo la voz de compartir mi saber de violonchelista am, al, bueno, pues Al a público. eso para la creación. Sí, lo haces muy Y bien. De hecho, eres muy apreciada por todos los compositores, digamos, que han trabajado contigo y muy envidiada, en todo caso, por todos los que todavía no han podido trabajar contigo. Ahora vamos a escuchar una obra de un compositor argentino que radica en Francia, que es profesor del Conservatorio Superior de Música de París. Su nombre es Luis Naon y digamos que tuviste la posibilidad de tocar una obra que se llama Gelmanianas. Como su nombre lo indica, es una obra inspirada en los poemas de Juan Gelmán, que lamentablemente nos dejó hace unos cuantos años, poeta argentino, y utilizaste para este espectáculo que se llama Un pájaro en mí, en la temporada del ensamble Regards, este violonchelo híbrido que difunde la voz de Juan Gelmán y algunos extractos de sus poemas mientras tú tocas Un pájaro en mí y la obra evidentemente de Luis Naon para violonchelo. Ahora vamos a escucharla. Acabamos de escuchar un extracto de las Gelmanianas del compositor argentino Luis Naón y con una parte, evidentemente, en la cual se escucha la propia voz de Juan Gelmán, el poeta argentino. Jan, este proyecto se hizo en París, en la sala Le Regard du Cygne, en la temporada del Ensemble Regard. Es un espectáculo. Cuéntanos un poco más de este proyecto. Pues para mí es emocionante volver a ver este video porque es un proyecto que ha tomado varios meses para montarlo, porque era a la vez encontrar la música, las partituras que queríamos juntar en este proyecto, también con las luces, también con el proyecto de las partituras que estaban en el suelo, que eso era como la idea de mi primo, que es pintor y grafista. Y es un proyecto que compartimos muchos Perdóname que te interrumpa. Tu primo, evidentemente, pintor y grafista, es Vincent Raffin, quien ha hecho esas sí, partituras modulables. Es decir, no es que están en el suelo, es que él ha construido, digamos, unos módulos donde las partituras cobran
otra manera, Sí, es parecen verdad. unas esculturas, digamos, en papel. Entonces el público no solamente asiste a un Sí, lo concierto, dices mucho mejor que mí. asiste a una exposición. ¿Sí? Y al mismo tiempo, lo que es curioso es que tú tocas mirando estas esculturas construidas con las partituras. Viniendo a todo esto, Pues, eh, eh, quisiera abordar un punto, porque estos espectáculos, todos estos conciertos, todo este mundo cultural que es súper enriquecedor y realmente es muy rico en Francia y en otros países de Europa, eh, digamos, puede realizarse gracias a un sistema de intermitencia de espectáculos. La intermitencia de espectáculos, si bien tengo entendido, es un sistema que solamente funciona, al menos que me equivoque, en Francia y en Bélgica. ¿Podrías comentarnos un poco sobre este sistema? bueno, existe en Francia es la intermitencia, en Bélgica se llama el estatuto de artista, funciona de una manera distinta. Es como decir que el artista tiene un trabajo intermitente, es decir, que a veces tiene un concierto que tiene un caché que está pagado por este concierto, pero la sociedad reconoce que para llegar a tocar este concierto de este momento hay muchas horas de trabajo que están detrás de este concierto. Y entonces te ayudan para esos días que no tienes contrato, que estás trabajando para el concierto donde tienes. ¿Está claro? Sí, para mí en Entonces, realidad más los que... días que sí, no trabajas, en los días que no trabajas en contrato, tienes ayuda del Estado para poder justamente montar el proyecto y trabajar en tu casa o con otros artistas para realizar el concierto. Porque si solo claro. estás pagado por el concierto, entonces no tienes bastante para Claro, sobrevivir, es que en realidad digamos. para poder montar un proyecto así, como tú lo has bien dicho, desde el inicio te ha tomado meses. Y son meses no solamente de investigación, de búsqueda de Sí. partituras para poder crear un programa, sino también de tocarlas. Y eso significa tiempo, horas de Tocamos. trabajo semanales, diarias, tanto sola como con tu cuarteto. Y evidentemente esas horas son horas indeclarables, porque son horas como el deportista, ¿no? Que sale todas las mañanas a correr, pero esas horas no se declaran en ninguna parte porque evidentemente nadie puede ser testigo de que estás corriendo a las 6 de la mañana. Sin embargo, tú tocas todo el día y evidentemente lo haces para poder mantener un cierto nivel, un gran nivel, digamos, de interpretación. Y el Estado, yo diría que más que una ayuda, digamos, compensa esto para que sus artistas puedan continuar haciendo proyectos de alto nivel, de alto grado. Ayuda no es quizás la palabra exacta, porque es, es como una indemnización, porque cuando no tienes que hacer ciertos nombres de horas para mantener tu estatuto de artista o intermitente. No ¿Cuántas es como horas? si lo tienes y ya tienes la vida libre y puedes hacer. Claro. ¿Cuántas horas anuales hay que Son, declarar? a ver, si me acuerdo Oh, bien, en Francia son más de 507, algo así, horas. 507 Y hay horas. que saber que un concierto son 12 horas. Ok, cada concierto se declara 12 Un horas. concierto, entonces hay que trabajar mucho, hay que hacer muchos conciertos. A veces declaran también un poco los ensayos, pero son 8 horas un ensayo. Entonces hay que trabajar mucho, no puedes tener este estatuto si no trabajas. Y Claro, también cuando trabajas y que tienes un contrato, tú participas a la vida de todo el mundo, a la vida social, a la vida económica del país, porque pagas tus impuestos, pagas, no sé, bueno, no tú sé muy pagas un bien. montón de cosas en realidad, porque para Tú tocar un pagas como violonchelo, toda la gente, tú pagas como toda la gente. Y entonces lo que pasa es que como has pagado mucho, pues te dicen si haces este nombre de horas lo mínimo, pues entonces te vamos a ayudar para que puedas seguir haciendo tu claro, trabajo. porque tampoco hay que Te descuidar vamos a el carácter, indemnizar.
digamos, la parte de mantener un instrumento, porque no se trata sencillamente de comprarte un instrumento y de pronto tocarlo toda tu vida. Las cuatro cuerdas que justamente están en tu violonchelo, con las cuales tú tocas, Hay que tienen cambiar. un costo y evidentemente el violonchelo pasa por las manos de un luthier anualmente mínimo, una vez al año, mínimo, como mínimo, y es un costo extremadamente alto porque la lutería no es una simple artesanía, es un trabajo realmente de orfebrería en el instrumento. Sin contar que evidentemente el instrumento en sí debe costar mucho también, porque de él depende también una gran parte del buen sonido en un concierto. Hablando de ello justamente, porque tú hablas de todo ello, que la música y evidentemente el trabajo de los artistas participa en la sociedad, no solamente desde un punto de vista, digamos, social, participa también al mercado, porque evidentemente la gente que va a escuchar tus conciertos va a tomarse una cerveza antes del concierto, va a comer antes y después, digamos, de ir a escuchar y va a mantener todo, digamos, todo un espacio económico alrededor de la sala de concierto. De por sí hay una billetería, hay gente que trabaja en los teatros, hay gente que trabaja en las luces para estos proyectos, o sea, todo lo que uno no ve realmente en el escenario, pero que está detrás, digamos, manteniendo el arte en vida. Eh, para continuar justamente con respecto a este tema, quisiera saber si estás al tanto, en todo caso, cuáles han sido las medidas tomadas por el gobierno francés para apoyar la cultura en este momento, digamos, de confinamiento mundial. Bueno, es un poco complicado porque siempre tenemos que luchar para nuestros derechos. No es como, como si dices, bueno, ya no trabajo y voy a tener una compensación. No, no funciona así por la cultura. Entonces, siempre hay que luchar, hay que recordar al gobierno que somos importantes, que somos trabajadores, que necesitamos ayuda y que hay que tener en cuenta nuestra forma de trabajar, que no es la de todo el mundo, que es una forma especial. Y entonces el gobierno francés al menos ha tomado decisión de, porque cada año tienes que renovar tu estatuto. Tienes que decir, que llegar con todas tus horas y decir, he hecho mínimo 507 horas y entonces puedo pedir un año más. Y cada año lo tienes que hacer. Pero, por ejemplo, hay gente que tenían que renovar en junio y no tienen las horas porque ya hace como ya 2 meses y medio que no tienen nada y entonces no tienen las horas suficientes. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es decir, vamos a poner un año en blanco para que la gente puedan tener este estatuto que se mantenga y que para que tengan bastantes meses para renovarlo, para hacer otra vez los contratos, las horas. Entonces, me parece que es un año blanco en Francia que lo han hecho. Y aquí en México lo están haciendo también, pero es un poco más difícil porque el estatuto no es tan no funciona de la misma manera. Y entonces hay mucho más artistas en Bélgica que no tienen estatuto. Y entonces hay que ver las ayudas que van a dar. Y eso no está bien claro la repartición. Claro, efectivamente. Bueno, en todo caso, de por sí ya es una muy buena novedad para el mundo cultural, porque no solamente estamos hablando, evidentemente, de los que están en el escenario. El sistema de intermitencia, digamos, sostiene desde el luminotécnico hasta el sonidista, pasando por el Sí, regisseur, el productor de espectáculo. Entonces es todo sí. un mundo, digamos, que se sostenía naturalmente bien hasta hace 2 meses y medio y evidentemente el gobierno francés en vista de la, digamos, de la necesidad de este gran sector ha reaccionado de manera positiva con este año blanco, lo cual significa que se van a declarar todas las horas de todos los artistas y va a poder permitir a muchas personas Sí, eso es una buena puedan novedad. subsistir. Después hay que ver cómo, la pregunta es más bien cómo vamos a empezar de nuevo. Abrir los teatros, las salas de conciertos, cómo vamos a tocar, la programación. Eso es, todavía estamos bueno, entonces yo Como el digo, hay una título, buena...
cosa que, sí, Claro, hay una buena cosa que está, o que el año en blanco normalmente la van a mantener, que hacen ayudas, puedes pedir ayudas, bueno, hay un montón de papeles que puedes hacer. No sabemos si vamos a recibir todas estas ayudas, porque eso depende de una administración y tampoco es tan simple, pero existe. Y la mayor pregunta, digamos, es el futuro, cómo vamos a hacer, porque yo creo que hay que juntar las energías. bueno, eso realmente es todo un mundo lontano, como diría Dutilleux, lo que nos Sí. espera. No lo sabemos y todavía estamos lejos de saberlo. Eh, Hablando de música ahora, vamos a escuchar un extracto del estudio Etude para violonchelo solo del compositor belga Claude Ledoux, que a su vez es profesor del Conservatorio Superior de Música y Danza de París, es profesor de análisis musical, eh, lo cual, bueno, hace referencia a Olivier Messiaen y todo, evidentemente, toda una tradición también en la enseñanza. Pero ahora vamos a escuchar su música y lo dejamos con Jean Maisonnot al violonchelo. Claude Ledoux, Études. Draai.
Bueno, acabamos de escuchar Etude de Claude Ledoux para violonchelo solo, donde Claude Ledoux pide a la violonchelista incluso de decir palabras mientras toca. Ahora, Jan, quisiera abordar otro tema. Eh, eh, ¿Cómo avisoras el panorama actual y la emergencia de conciertos gratuitos en redes? ¿Tienes, eh, ¿tienes una idea, digamos, propia de esto? Bueno, yo creo que es delicado decir lo que hay y lo que no hay ahora, es que lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Es una temporada muy delicada, muy complicada. De mi punto de vista, es un peligro hacer las cosas gratuitas, porque es como decir que no sería un trabajo lo que hacemos. Entonces, en eso yo lo veo un peligro. En otra parte, yo entiendo que la gente necesita compartir y que las redes sean una manera, como mantener ¿cómo Un dices? contacto. Un contacto con el público, con la gente. Entonces yo entiendo que la gente necesita, que los artistas necesitan expresarse, eso lo entiendo, pero es más bien la forma que todo eso, que la forma de expresarse, cómo lo hacemos. Entonces eso es una pregunta muy larga, ¿no? Porque eso no se sabe todavía cómo lo vamos a hacer. Yo creo que hay que pensarlo con cabeza fría y decir, ok, hay que pensar una nueva manera de hacer conciertos porque no sabemos cuándo podemos tocar, cuándo vamos a volver a como una normalidad de conciertos. Y entonces yo veo un montón de cosas que se proponen, como hacer películas de un concierto en streaming y invitar a la gente a participar, a inscribirse y a pagar por estos conciertos. Entonces yo creo que estamos en un periodo donde hay todas las posibilidades que tenemos que inventarnos, reinventarnos en nuestra manera de, de trabajar. Y, pero tenemos que pensar bien. Yo creo, para mí lo más importante es que la gente, que el público entiende que es un trabajo y que necesitamos como toda la gente pagar nuestro alquiler, pagar nuestra comida, pagar todo lo que la gente que nos hace para vivir y que entonces hemos elegido ser artistas y tener un trabajo, digamos, especial, pero que es un trabajo. Evidentemente es un trabajo muy arduo, dicho sea de paso, porque muchas veces el artista, el trabajo del verdadero artista, digamos, va de lunes a domingo, sin reposo, Sin porque reposo, sin evidentemente para... vacaciones de Sí, verdad, sí. exactamente. Bueno, más allá de todo esto, y te voy a preguntar una cosa totalmente naif, inocente, porque yo mismo tengo un punto de vista con respecto a eso, pero eh, ¿concierto en vivo o concierto en cámara? Eh, Tú extrañas el público, bien evidentemente, pero la nueva situación, como tú bien lo dices, está creando conciertos por streaming, por live streaming, y quisiera saber cuál es tu opinión con respecto a esto. ¿Es que el uno reemplaza al otro? ¿Es que podremos realmente esperar o deseamos realmente pasar a una normalidad donde el contacto con el arte se hace a través de la computadora? Pues, ¿sabes? Los conciertos que pasan por la televisión y todo, siempre eso existe desde muchísimos años, pero eran como conciertos reales, con público, que después pasaban en la televisión por la cámara. Entonces, eso era distinto. Y ahora estamos haciendo conciertos sin público. Y eso es complicado porque la energía, la verdad es que en un concierto, cuando estás en la escena, que entras, la energía que tienes también la recibes del público. Es como la energía se transmite y entonces tienes todavía más ganas de tocar y una energía diferente que hace que sea un momento especial y particular es justamente porque hay el público, porque hay la presencia del público. Y cuando haces
una cosa detrás de la cámara, no tienes esta energía en vivo. Entonces tienes que imaginarla y eso no es lo mismo imaginarla que vivirla. Y yo creo que es eso también para el público. Me imagino cuando yo voy a un concierto, lo que me gusta es ver todos los gestos de los músicos, escuchar la respiración, ver todo el trabajo del artista, ¿no? Y, y yo creo que un concierto en público nunca, bueno, un concierto en cámara nunca va a reemplazar un concierto en directo, en vivo. Pero de momento yo creo que hay que aprovechar lo que hay y, y no decir, no voy a tocar porque no me gusta, no, así. Si por algunos meses hay que tocar y hacer videos, pues yo creo que es nuestro deber de decir, de pasar y decir, ok, no es la misma cosa, No es lo pero ideal. lo hago. No es la misma cosa, yo lo hago, pero yo creo que también hay que pensarlo como una situación temporal, no como decir que va a ser la norma en el futuro de solo tocar detrás de una cámara. Eso lo espero, porque no es lo mismo y yo digo que no sé si a mí me gustaría tocar siempre detrás de una cámara. A mí lo que me gusta es estar en contacto, recibir esta energía. Claro, eso hace parte justamente del ADN, del espectáculo viviente, vivo. Y evidentemente el asunto también por mantener un buen nivel de nuestros artistas pasa porque entre nosotros no haya una competencia desleal y es para ello necesario justamente una justa retribución del trabajo de los unos y los otros. Ahora, ya casi acabando, me gustaría pasar un video, es un bonito recuerdo de nuestra colaboración con el cuarteto Tana, al cual tú perteneces, y que es un video, digamos, que nos ha permitido, digamos, mostrar toda esta nueva gama de instrumentos, que en un inicio eran los instrumentos híbridos y con el tiempo, con el cariño que les hemos tomado, le llamamos los Tana Instruments. Son instrumentos que tienen la posibilidad de difundir el sonido electrónico a través de ellos mismos sin necesidad de altavoces, lo cual tiene de ya una idea de la democratización de la música electrónica, pues esto permite de llevarla a todo lugar sin necesidad de que esté equipado con altos medios, digamos, digitales y numéricos para poder hacerlo. Dime un poco de esto, porque evidentemente esto abre una nueva faceta de tu trabajo, que no solamente es tocar la música del pasado y la música de los vivos o de hoy, sino además, de repente, quién sabe, tocar la música del mañana o abrir las puertas con estos nuevos instrumentos a nuevas expresiones musicales. Dime cómo tú ves, digamos, el desarrollo de esta nueva lutería instrumental y cuál es tu compromiso con esto. Bueno, el interés que yo tengo por esos instrumentos son varios, porque primero la reflexión era que tocamos música con electrónica, pero que eso necesita un material enorme y que a veces no podemos difundir este repertorio porque en salas no se puede hacer. Y es una pena, ¿no? Porque queremos compartir esta música también. Entonces, estos instrumentos lo permiten porque es como tener todo juntos y podemos ser independientes y tocar música con electrónica, pero música de cámara, porque claro, el sonido no tiene el mismo nivel de difusión. También había una reflexión que me parece muy interesante ahora, hoy, es la ecología sonora del sonido, la ecología del sonido, porque y también hay grupos de lo que se Coldplay que se preguntan esta cosa, ¿qué hacemos con la ecología de todos estos materiales que necesitan de alimentación, de electricidad, un montón, y que si es de verdad necesario, ¿no? Entonces yo digo que estos instrumentos son
una manera de responder de una manera positiva y de decir que sí, podemos seguir haciendo música electrónica y podemos proponerla y difundirla, pero respetando también la ecología, respetando que algunos sitios no tienen todo el equipo y que nosotros llegamos y que proponemos para que descubren. Y es esa manera de pensar, ¿no? De decir, yo estoy construyendo un instrumento que me interesa porque a mí me hace pensar, me hace reflexionar, pero también es una visión más generosa del instrumento. Es construyo, pero no es solo para mí, es para difundir, para transmitir, para pensar el futuro de la música y decir, los instrumentos que tocamos son instrumentos que hace siglos que existen y quizás hay que empezar a pensar a otros instrumentos que vayan con nuestra vida de hoy. Efectivamente, las nuevas expresiones musicales piden un desarrollo constante de la lutería musical y viceversa. La nueva lutería musical propone nuevos formatos de expresión para poder expresarse. Y evidentemente estos nuevos instrumentos traen consigo una nueva necesidad también y es de aprender a utilizarlos, porque cuando uno está tocando, uno tiene, digamos, el hábito de escuchar la cuerda vibrar de acuerdo a cómo uno frota el arco sobre ella. Y en este caso es distinto porque el violonchelo, siendo un híbrido, reacciona también con electrónica y tú estás tocando y sientes que estás modulando también la parte electrónica del sonido, lo cual crea una nueva situación de adaptación del músico y de apropiación también de los medios electrónicos a la música en sí. Dime, ¿esto te ha tomado mucho tiempo de controlarlo? Bueno, es un poco difícil responderlo porque es como he estado en todos los procesos de construcción y de elaboración del instrumento. Digo que cuando el instrumento ya yo lo tenía ya en mano, yo lo conocía. Entonces no era una nueva cosa que yo tomo y que es todo nuevo, ¿no? Yo conocía, es como si yo lo había hecho, ¿no? Pero para aprender las nuevas obras con este violonchelo, para mí es lo mismo, es aprender una nueva partitura. Entonces no es muy distinto. Es que ya escucho otra cosa, ya escucho la electrónica más cerca, pero es el mismo trabajo al final. Es aprender a tocar, es nuevas partituras. Excelente. Y con esto, y antes de pasar al vídeo, les muestro a todos el disco que sacó el cuarteto Tarna, Volts, hace un año, si no me equivoco, un año y medio, en el cual tenemos obras de Fausto Romitelli, que en principio es una obra compuesta para altavoces y cuarteto de cuerdas, pero que en este caso es una versión híbrida. Tenemos una obra de Remy Canedo, Clusterfuck para Tana Instruments, Gilbert Nuno, que ha compuesto DJ para el formato cuarteto de cuerdas y altavoces, y una obra de Christophe Abel, Dissidence 4, para instrumentos híbridos, y bien evidentemente me he sumado a este proyecto con mi obra Smacra. Antes de pasar al video, Jan, ¿podrías darnos algunas reseñas sobre este disco? Bueno, es que este disco era como la voluntad de grabar lo que ejemplos bueno, de la música contemporánea con electrónica. Y entonces de empezar con Fausto Romitelli, que es una banda sonora, entonces nosotros ponemos un clic y tocamos mientras la banda también toca. No hay intercambios, no hay relaciones entre la banda y nosotros cuando tocamos. Y también después hay la obra de Gilbert Nuno, que es en tiempo real, es decir, que capta nuestro sonido y la electrónica reacciona de lo que hacemos, pero sale con los altavoces, no sale de los instrumentos. Entonces es un dispositivo clásico que se hace desde muchos años.
Era interesante pasar así de todas las formas que pueden existir, porque eran como un testigo de lo que se hace para llegar y cómo nosotros hemos llegado a los instrumentos híbridos. Y lo interesante era ver que estos instrumentos, los compositores podían hacer varias cosas con eso, que podían inventar formas distintas con estos instrumentos. Es decir, con tu cuarteto es la hibridación, es cambiar, se ve un instrumento pero no suena el instrumento, como suena otra cosa. Con la obra de Cánido, es decir, bueno, yo tengo los instrumentos que van a tocar solos. Entonces, cuando el sonido viene de los instrumentos híbridos, nosotros no tocamos. Es solo los instrumentos con las resonancias y todo que tocan solos. Y nosotros cuando tocamos, pues eso pasa por altavoces. Entonces es una mezcla de los dos dispositivos que ha utilizado Remy. Y eso lo veo muy interesante, ¿no? Porque da muchas posibilidades. Y también la última obra de Christophe Abel es otra reflexión, es decir, hay un efecto Larsen que existe que existe cuando ponemos la electrónica. Todo el mundo lo ha escuchado a veces, hay cosas así. Y él dice, bueno, voy a utilizar eso y a ver, y componer y jugar con ese efecto. Entonces, yo a veces solo tengo un pitch y hay una resonancia que va hasta el límite del Larsen y yo empiezo otra cosa. Y entonces es buscar el límite y hacer los instrumentos como de verdad una banda sonora electrónica. No se sabe que son instrumentos de cuerdas. Entonces yo creo que es interesante solo escuchar todo eso de una manera, pero escucharlo diciendo, todo eso existe ahora y, me parece muy interesante. De, Bueno, efectivamente el cuarteto Tana y contigo al frente, con tu hermano Antoine Maison-Haute, ustedes no solamente han participado en este tipo de proyectos modificando la naturaleza, digamos, acústica del instrumento, sino también han propuesto a varios compositores salidas, digamos, para mejorar, solucionar, digamos, problemas técnicos y expresivos. Por ejemplo, el arco güero, en el cuarteto de Rafael Chendo, que es una propuesta hecha por ustedes, digamos, para poder sonar de manera un poco más agresiva en el frotado de las cuerdas. Al mismo tiempo, no sé, ¿nos puedes contar algunas anécdotas, digamos, de esas relaciones y esos encuentros de materiales que pueden permitir a un compositor paliar los problemas de la escritura? pues eso siempre viene de intercambios que tenemos entre compositores y nosotros. Por ejemplo, para el arco güero, ya me acuerdo que era Rafael estaba escribiendo una obra para violonchelo y quería tener este sonido especial de güero en la cuerda y en el puente. Pero el problema que tenía es que lo hacía con un tubo de plástico, pero entonces el intérprete tenía que cambiar, ¿no? Del tubo de plástico, después volver al arco plástico. Entonces era una cosa que no era tan simple y había como un freno, ¿no? Para su idea musical. Y entonces digo, bueno, pues lo que podemos intentar, porque el güero es de madera, el arco es de madera, podemos intentar hacer un arco güero, a ver lo que pasa. Y entonces estábamos, ya me acuerdo, en Navidad con mi hermano Antoine, estábamos en casa de nuestros padres y había comprado un arco bueno, muy malo porque no sabía cómo iba a funcionar todo eso. Y estábamos con bueno, en español eso no sé cómo decir, pero en Una, lima bois, sí, una es lima, una para sierra. una sierra, pero muy, muy fina, ¿no? Para la madera. Y hemos empezado a hacerlo. Y bueno, digo, lo intentamos. Y no teníamos nuestros instrumentos con nosotros, solo había una guitarra en casa. Entonces, la primera cosa hemos tocado, yo he tocado como si yo tocaba el violonchelo, pero con una guitarra. Pero funcionaba, ¿no? El arco no se rompió, había este efecto muy fino,
que podía también ser brutal. Y hemos hecho videos diciendo, oye, regalo de Navidad, ya hemos buscado y hemos encontrado una cosa, ¿no? Y así empezó la historia del arcobuero, ¿no? Que era como un regalo de Navidad diciendo, oye, lo hemos intentado. A ver, si te gusta, hacemos 4 arcos así, de cuarteto, y ya hacemos. Y entonces, compuesto su segundo cuarteto con eso. Y la reflexión ha sido más lejos. Después hay, bueno, la gente que fabrica los arcos que han empezado a reflexionar. Hemos hecho un taller con ellos y hemos probado la condición que sea un arco cuero. Hay eso y un montón de anécdotas, ¿no? De cómo tocar, de cómo buscar soluciones, ¿no? Por ejemplo, en el cuarteto de Franck Bedrosian, yo tengo que tocar detrás el puente, yo tengo que hacer Piz Bartók, pero que no se escuchaba la cuerda, porque si hago un Piz Bartók, se escucha la resonancia de la cuerda, ¿no? Después. Y él quería que no se escuchaba eso, que solo se escuchaba el impacto en la madera, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues lo que puedo intentar, a ver, es cambiar, poner mi brazo y entonces tengo el brazo aquí que hace que el sonido de la cuerda no se escucha. Puedo hacer un pitch Bartók con la mano izquierda y así tengo todavía la mano derecha que puede tocar y puedo hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Y, y en ensayo le digo, Frank, tengo una propuesta, a ver si te parece bien. Y él me dijo, bueno, pues sí, lo haces así muy bien, perfecto, así quiero hacerlo. Y entonces ahora lo utilizo muchas veces cuando hay compositores que me dicen, me gustaría tener el sonido mientras hay un Piz Bartók, pero que no se escucha La altura. la nota, pues digo, bueno, pues la altura, pues digo, bueno, pues te puedo proponer eso, pero hay que adaptar, ¿no? Para que yo tenga tiempo para hacer este cambio. Pues son Excelente anécdotas así, ¿no? anécdota. Hay muchas anécdotas y pues lo que hace que esta vida de tocar la música viva, digamos, es muy interesante. Sí, por supuesto. No hay nada mejor que una buena relación entre compositores y músicos por el bien justamente de la literatura musical. Ahora, antes de concluir, vamos a pasar justamente el video de nuestra colaboración, de Smacra, para cuarteto de cuerdas híbrido.
Bueno, Jan, antes de terminar, ¿podrías contarnos un poco de tus próximos proyectos en solo o con el cuarteto Tana? El próximo proyecto es un proyecto que se hace en Francia, en el Festival Image Sonore, y vamos a tocar Schubert, el quinteto con dos cellos de Schubert con Éric Excelente. Maria Couturier. Sí, así que está bien, vamos a empezar con la música romántica. Eric Empezar. María Couturier, nada más ni nada menos, el chelista del ensamble Sí, intercontemporáneo. sí, sí. Vamos a tocar juntos eso en julio. Me alegro muchísimo. Y bueno, me alegro también que este festival sigue, ¿no? Que no han anulado, no han cancelado, pero bueno, lo han hecho más pequeño por razones económicas que son ciertas en este momento. Pero es un festival que mezcla todos los estilos. Y entonces es un concierto como clásico al principio de la noche y después es música electrónica toda la noche. Y también hay mapping, es en plena naturaleza y la verdad es que me alegro muchísimo de hacer eso. Teníamos un proyecto con una DJ de hacerla, pero ella está bloqueada en otra parte del mundo, entonces eso será para otra fecha, Otra oportunidad. cuando podamos viajar. Y eso, después vamos a hacer en Toscana, si podemos ir en Italia en agosto, todavía vamos a tocar una obra nueva de un compositor que se llama Max Springer y que ha escrito eso especialmente para nosotros. Y tenemos este proyecto y ya esperamos que podamos ir a tocar. Y tenemos varios proyectos, pero la verdad es que yo, para mí es un poco complicado hablar de eso en este momento porque no sé si se van a hacer, ni cuándo, ni cómo. Y entonces es la pregunta del día, ¿no? Efectivamente, es difícil de avisorar lo que va a pasar mañana, Sí, pero al menos para nosotros ha sido realmente una gran alegría de poder contar con tu testimonio desde Bélgica, en tanto que violonchelista francesa y conocedora de un gran repertorio contemporáneo, tanto de compositores que, bueno, lamentablemente ya no están con nosotros, como de compositores vivos a los cuales tú has participado activamente, en todo caso, en la creación de sus obras. Te agradezco de nuevo, Jan, por haber participado a este diálogo en el taller de gracias. composición y a ustedes por vuestra amable atención. Hasta pronto.